Licenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El contralor subrogante Pablo Celi calificó como absurdo que se lo pretenda sancionar por cumplir sus funciones y en ese contexto indicó que denunciarlo ante el Tribunal Contencioso Electoral sería una mala intención porque, insistió, no hay base legal en aquello. No voy a actuar con amedrentamientos ni bajo condiciones de amenazas. Yo cumplo mis funciones apegado a la ley, independientemente de las críticas, dijo el contralor. Los consejeros del CNE, José Cabrera, Estela Cero y la presidenta Diana Tamaín, fueron notificados el lunes por la Contraloría con una predeterminación de responsabilidades administrativas con destitución y multa por el incumplimiento de recomendaciones que hizo la institución sobre la legalidad en la inscripción de los movimientos políticos, Justicia Social, Libertades Pueblo, Podemos y Fuerza Compromiso Social. Cabrera dijo que decidieron mantener dicha inscripción de las 4 organizaciones políticas, ya que los actos administrativos con los que se les otorgó su personería jurídica se encuentran en firme. Mencionó que incluso ya han contraído derechos y obligaciones. Asimismo, señaló que en el informe de Contraloría no se encuentran enmarcadas ninguna de las causales de cancelación de las organizaciones políticas previstos en el artículo 327 del Código de la Democracia. Ya son las 8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12. Vamos a esta hora al consejero del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, que nos acompaña en el segmento de entrevistas de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Consejero Cabrera, buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. La Contraloría General del Estado insiste en su posición de que como organismo del sufragio ustedes deben eliminar a 4 organizaciones políticas, al punto que ha emitido esta resolución con intenciones de destituir a usted y a los 2 consejeros adicionales de mayoría, que son la presidenta Diana Tamaín y la consejera Acero. Sin embargo, ustedes han tomado la decisión de que sean las áreas jurídica y técnica la que examine la petición de la Contraloría respecto a estas organizaciones políticas y estamos pues en espera de que esto se resuelva. ¿Cómo está al momento la situación al interior del Consejo Nacional Electoral con esta amenaza que pesa sobre la cabeza de los 3 consejeros de mayoría? Bienvenido, le saluda Licenia. Buenos días, Licenia. Buenos días a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país e informar cómo está la situación. Efectivamente, nosotros sí estamos con una amenaza. Nosotros no amenazamos. A nosotros hemos sido amenazados con destitución y con multa. Debo informar que existieron 2 informes de Contraloría. En el primer informe nos piden que se considere y vigile la situación de estas 4 organizaciones políticas. Nosotros lo hicimos. Esta solicitud nos hicieron en agosto por Contraloría. Nosotros procedimos y conjuntamente con el informe de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica nos recomendó que dichas organizaciones políticas se mantengan porque efectivamente tienen derechos y obligaciones y su consideración como tales se encuentra en firme, porque cuando resolvieron aprobar las administraciones anteriores, no hubo apelaciones ni impugnaciones, están en firme. Han participado estas organizaciones políticas en procesos electorales en 2017, 2019, incluso existen autoridades que con el voto de la ciudadanía están en este momento ocupando los cargos públicos. Por esa situación, nosotros consideramos que sí acatamos lo que se pidió en el mes de agosto. Posteriormente aparece un nuevo informe del viernes 19 de junio. Llegó en la comunicación oficial pasado las 4:30 de la tarde a la presidencia. Sin embargo, el día lunes, aclaremos, el nuevo informe llega solicitando que se deje sin efecto la inscripción de estos movimientos políticos.
ese informe nos llega el viernes 19, 4:30 de la tarde, y el día lunes a las 9 de la mañana llega a mi domicilio físicamente ya el documento de predeterminación de responsabilidad administrativa culposa, y con la amenaza de destitución y multa si no justificamos en 30 días. Nosotros justificamos la comunicación que nos dieron en agosto. En este caso nos llegó el nuevo informe el viernes en la tarde, todavía ni habíamos conocido el informe y ya nos llega la predeterminación de responsabilidad culposa. Bueno, esa en cuanto al tema que se ha dado, esta situación. Nosotros también debemos aclarar que en esta administración no se calificaron a esas organizaciones políticas. Vuelvo a insistir, no se calificaron. Por eso incluso ya participaron en procesos del 2017 y 2019. Con esta comunicación que nos llegó el 19, el día miércoles tuvimos sesión de pleno, conocimos la comunicación, el pleno, el organismo, porque esto es cuestión del pleno, el organismo, no es de 1, 2 o 3 consejeros. Incluso en el primer informe, cuando se resolvió, hubo 3 votos a favor del informe, 1 abstención, y el 5º voto no asistió el señor consejero, por lo tanto no hubo ningún voto en contra de este informe. Hoy, como le informo, hemos presentado ya, esperamos el documento de parte de la dirección jurídica, de las direcciones operativas, y de acuerdo a eso tomaremos una decisión, el pleno del Consejo Nacional Electoral. Ahora, consejero, el informe que les presenta el área técnica, el área jurídica del Consejo Nacional Electoral coincide en lo que ya ustedes habían informado, es decir, que estas organizaciones políticas han cumplido con los requisitos, continúan con su vida jurídica. ¿Qué va a pasar? Porque esa es precisamente lo que quiere el Contralor, que se extinga estas organizaciones. Y si el área jurídica y técnica del CNE dice que no es viable, que no se puede dar paso a esa petición, ¿qué va a pasar con sus puestos? Nosotros no vamos a cuidar el cargo, señorita. Al menos yo no voy a cuidar el cargo. Voy a cuidar que se respete la ley, que se respete la democracia, que se respete la institucionalidad. Es claro que en el artículo 23 del Código de la Democracia, quienes pueden calificar o cancelar organizaciones políticas desde el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral tienen una competencia privativa. Ahí es donde viene el problema de que existe un intento de intromisión de parte de Contraloría. Porque Contraloría tiene todo el derecho de hacer las auditorías, tiene todo el derecho de sancionar a los malos funcionarios, que es cuestión que nos llama la atención, que a los funcionarios que calificaron a estas organizaciones políticas ni siquiera existe un llamado de atención, y a los actuales hay una amenaza de destitución y multa. Esa es la discrepancia que tenemos. No estamos diciendo que la Contraloría no tenga el derecho de sancionar a los funcionarios, no, eso es derecho pero igual también nuestras competencias. ¿Cuáles son nuestras competencias que se tienen que respetar? ¿Qué tal si luego en las inscripciones de candidaturas existe algún candidato que a Contraloría no le gusta? Va a decir nuevamente, le sacan a este candidato o les destituimos. ¿Qué tal si en el proceso electoral gana un candidato que de pronto no le gusta a Contraloría? Esta elección se anula, o si no van a ser destituidos. No, así no puede trabajar, no puede funcionar la función electoral y la democracia del país. Insisto, menos yo no voy a cuidar el cargo. Preferiré irme a mi casa que dejarme manipular o amenazar. Yo no trabajo en base a amenazas ni presiones. Mi trabajo es en base a la Constitución y al Código de la Democracia. Varios expertos, consejero Cabrera, expertos constitucionales me refiero, aseguran que el CNE debería solicitar o impulsar una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral para que este sea el organismo jurisdiccional que tome una última decisión sobre el caso del Contralor Celi, que pretende
tomándose atribuciones que no le competen, decidir en materia electoral. Ustedes podrían hacer lo mismo, es decir, pedir una sanción, una amonestación o una posible destitución incluso del Contralor Celi a través del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Han valorado esa posibilidad? Nosotros el día lunes o martes que dimos una rueda de prensa, efectivamente la señora presidenta indicó que no se ha descartado esa posibilidad. Vamos a recibir primero el informe de las áreas técnicas, jurídicas, y de acuerdo a ello tomaremos una resolución. Si nosotros como organismo administrativo tenemos que, si la decisión es pedir esta situación, tendríamos que presentar la denuncia al Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral tomar la decisión. No es como antes, que era Tribunal Supremo Electoral. Recordemos lo que pasó en el 2007 con 56 o 57 diputados. El Tribunal Supremo Electoral los destituyó, pero era tribunal, tenía toda la potestad. Nosotros ahora somos un organismo administrativo y como tal tenemos que respetar a cada una de las instancias. Por esa razón, incluso nosotros en el primer informe nos apoyamos en el artículo 327 del Código de la Democracia, y donde está las cancelaciones, prevista los motivos para una cancelación de una organización política, y no está en ese tema. Por eso fue que no se canceló. Nosotros somos administrativos, nosotros tenemos que seguir lo que dice el Código de la Democracia y la Constitución. Respetar a las instituciones, respetar a la ley y respetar a la Constitución. Consejero Cabrera, esta situación se produce en momentos en que sale a la luz una denuncia por parte del exprefecto de la SUAY y líder de Juntos Podemos, en el sentido de que el consejero Verde Soto le llamó para pedirle que apoye el diferimiento del calendario electoral para ajustar los tiempos hasta que la justicia logre sentenciar al expresidente Rafael Correa y así evitar su participación en las elecciones del próximo año. ¿Cómo tomar este tipo de denuncias que vienen de un dirigente político que ha asumido la responsabilidad por ellas y que provienen de un consejero del organismo del sufragio que se supone debe garantizar la transparencia en un proceso electoral, que se supone debe ser el árbitro en los procesos electorales en general? Esto pone en riesgo la transparencia de los procesos. El tener este tipo de actitudes por parte de un consejero electoral pone en riesgo la transparencia de los procesos, la forma como se manejan las cosas al interior del Consejo Nacional Electoral. Es más, hasta en redes sociales se difundió en los últimos días un audio suyo en el que usted también se quejaba de que el consejero Verde Soto le había amenazado con lanzarle los medios, con lanzarle a organizaciones internacionales. ¿Cómo entender esta situación que viene a raíz de este comportamiento del consejero Verde Soto? Bueno, si se llega a comprobar lo que el señor Carrasco ha denunciado, sería gravísimo. Como usted lo ha indicado, somos unos árbitros, somos autoridades, como tanto el señor Pita como el señor Verde Soto han declarado muchas veces. Nosotros tenemos que trabajar dejando a un lado afectos o desafectos. Somos autoridades. Entonces, si esta situación se confirma, tendría que tomar cartas en el asunto la misma Asamblea. ¿Cómo puede ser que una autoridad ya se pronuncie en esta situación? Nosotros no podemos trabajar pensando en favorecer o perjudicar a un candidato, a una organización política, ¿no? Esa manera, al menos yo pienso que no es la del Consejo Electoral. Yo le he pedido a la señora presidenta, le he solicitado que haga un pronunciamiento sobre ese tema, porque es personal del consejero, no es cuestión nuestra. Sí, también en cuanto a mi declaración, era el contexto del asunto, porque me decía el periodista que por qué continúan las discrepancias internas. Y yo explicaba que no es cuestión de que no hay diálogo, pero no puede ser que exista acuerdos o diálogo en base a presiones.
en base a de que me acuerdo específicamente que era el tema de la promoción electoral en medios digitales, que todavía no estaba en la ley, ahora ya está en la ley de acuerdo a las reformas, pero en el 2019 en el proceso electoral no estaba, y claro, yo me oponía y me decía, te voy a votar a los medios, si no me apoyas. Igual fue en el tema de los votos, multiplicar por 7 los votos nulos para el Consejo de Participación Ciudadana, que siempre ha sido una papeleta nula o un voto nulo. De igual manera, me dijo que me iba a votar a la OEA, vótame a la OEA, no tengo problema. Y en una de las últimas sesiones, igual me dijo que me iba a denunciar a los derechos humanos. Denúnciame, yo no tengo rabo de paja, señorita, y no tengo ningún problema que el señor me denuncie. Yo no voy a trabajar a base de presiones, de amenazas, de nadie, señorita. No voy a trabajar a base de presiones. Si el señor tiene esa manera de trabajar, me apoyas o haces lo que yo te digo, si no te denuncio, bueno, pues yo me defenderé porque gracias a Dios tengo una vida limpia, transparente y no tengo ningún problema. En cuanto al otro tema, me he enterado por los medios de comunicación y vuelvo a insistir, me parece gravísimo que una autoridad haya hecho ese pronunciamiento. Pero como Consejo Nacional Electoral, ustedes no deberían pedirle explicaciones, convocar una reunión y decirle que explique de ser cierta esta denuncia del señor Carrasco, porque eso pone en peligro la pureza del sufragio electoral. El señor Carrasco incluso llegó a decir que hay una mafia que quiere sacar de la participación electoral a determinadas organizaciones políticas para que se aparente que va a haber un proceso electoral transparente, pero solo con las organizaciones políticas que están dispuestas a tapar lo que él denomina una olla de grillos. Y eso también es grave porque se supone que todos los ecuatorianos tienen derecho a participar en estas elecciones y votar por el candidato que se les ocurra, que les simpatice, independientemente de quien sea, y ustedes son los garantes de que eso pueda ocurrir. Sí, efectivamente, vuelvo a insistir, yo he pedido a la señora presidenta que haga un pronunciamiento sobre este tema porque es muy delicado. Nosotros somos los garantes de la democracia. El pueblo es el que decide. El pueblo es el que decide quiénes son sus gobernantes, no el Consejo Electoral, no el Tribunal Contencioso Electoral, ni ninguna otra función del Estado. Es el pueblo el que decide quiénes son sus gobernantes. Consejero Cabrera, también había el ánimo y la intención de convocar a los suplentes suyo, de la presidenta Tamaín y de la consejera Acero, para armar una nueva mayoría. ¿Eso es posible o no es posible en esta coyuntura? Bueno, si es que llegan a destituirnos mismos, no sé, ya tendrán visto quiénes son nuestros reemplazos, pues no sé, eso yo no podría afirmar. Dentro del reglamento del Consejo Electoral está el tema de que cuando un consejero no puede asistir a una de las sesiones, se puede, y avisa con la debida anticipación, se puede llamar a los suplentes. Pero si ya tienen la lista de quienes nos van a reemplazar, bueno, pues el pueblo verá si es justo o no es justo lo que vayan a hacer. Nosotros, como le repito, en mi caso personal al menos, no me voy a aferrar al cargo, no me voy a aferrar. Voy a defender hasta el último la democracia, la ley, la Constitución. Eso es lo que voy a defender, no el cargo. ¿Para cuándo está previsto que tengan ya este informe de las áreas técnica y jurídica del CNI y cerrar este capítulo lamentable por el que están atravesando? Bueno, yo esperaba tener ya para hoy día, pero veo que todavía no ha sido entregada esa información. Esperemos que en los primeros días de la próxima semana, porque esto hay que resolverlo lo más pronto, hay que darle una respuesta. Sin embargo, el proceso electoral continúa, seguimos trabajando. Hemos estado trabajando también en el calendario electoral. Definitivamente está complicado que se cambie la fecha. Anoche me llegó a mi correo electrónico una comunicación del Tribunal Contencioso Electoral en el que definitivamente ellos no están de acuerdo que se cambie en un solo día, ya que los tiempos contenciosos para resolver cada uno de los recursos que presentan candidatos y organizaciones políticas
no les da y podría haber el riesgo de pasarnos de las fechas establecidas en la Constitución para la posición de asambleístas, de parlamentarios andinos, presidente o presidenta de la República. Entonces, esos datos son inamovibles y debemos cuidar que eso no suceda, que no pase los problemas que tuvimos en el 2019, cuando el calendario del Consejo Nacional Electoral era diferente al del contencioso y tuvimos demoras en entregar credenciales tanto en Manabí como en Los Ríos, lo cual causó problemas. Esto no puede volver a suceder y por eso el contencioso electoral ya en la noche de ayer nos comunicó oficialmente de que no estaban de acuerdo que se cambie la fecha. Dan una explicación incluso con todos los tiempos. Dentro de las reformas del Código de la Democracia se habla que el calendario electoral debe ser trabajado conjuntamente, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, por eso trabajamos con las dos instituciones. ¿Eso significa, consejero Cabrera, que el calendario electoral se mantiene conforme estaba establecido inicialmente? Tenemos igual que tener una reunión del Consejo Nacional Electoral y determinar eso, pero con la posición del Tribunal Contencioso Electoral y con el informe de las áreas operativas, yo al menos le veo complicado que se pueda cambiar el calendario electoral. Yo había sido una de las personas que públicamente dije que sí sería bueno para que el Consejo Electoral también se afloje un poco de los tiempos, pero ya con el análisis de las áreas operativas y del Tribunal Contencioso Electoral, aparentemente se mantendría el calendario electoral. Insisto, tenemos que resolverlo en el Pleno y mantenerlos. Ahí las resoluciones son del Pleno, no son de 1, 2 o 3 consejeros. Ahora, para el día de las elecciones se ha previsto que la votación sea presencial. ¿Se va a ampliar el número de recintos para evitar esto de la conglomeración peligrosa de personas por el tema de la pandemia? ¿Cómo se va a realizar el sufragio como tal, consejero Cabrera? Bueno, inmediatamente se solicitó a las delegaciones provinciales que amplíen el catastro de recintos electorales. La señora presidenta solicitó a los prefectos, alcaldes, a los parroquiales que se nos ayude con un nuevo catastro de recintos, que sean lugares amplios, que sean cubiertos. Usted sabe que en esa época el invierno, especialmente en la costa, es complicado, entonces tenemos que tomar todas esas precauciones, bajar el número de ciudadanos dentro y fuera de los recintos, tomar todas las precauciones en cuanto a bioseguridad. Todos esos temas se está trabajando, se está analizando, incluso para el presupuesto del proceso electoral. Para finalizar, consejero Cabrera, ustedes como consejeros, como funcionarios, como seres humanos, ¿se sienten presionados de alguna manera? Hay presiones políticas, hay una presión judicial. Mire la coincidencia de que se produzca toda esta situación en momentos en que están ustedes tratando un tema tan delicado y justo se reactiva una denuncia en contra de la presidenta Tamaín, que ha sido convocada para el próximo 2 de julio a la Fiscalía General del Estado para responder sobre un asunto que se relaciona con el señor Loyo. ¿Ustedes se sienten presionados? ¿Ustedes creen que están tratando de ejercer presión política, presión judicial para que ustedes le terminen dando la razón o cediendo ante las aspiraciones del Contralor? Bueno, las presiones vienen desde hace rato, ¿no? Usted ha visto declaraciones de algunos consejeros infundadas que no han presentado hasta ahora pruebas en contra del mismo Consejo Electoral. Hemos tenido un intento de juicio político a la presidenta que quisieron la semana anterior volver a retomarlo. Denuncias infundadas de que a esta gente del correísmo dirigiendo sistemas. También se dijo del tema de cuando salió del señor Daniel Mendoza, que se le ha dado una organización política. Bueno, son los ataques continuos. Hoy ya tenemos por escrito el tema de Contraloría de la predeterminación de responsabilidad administrativa culposa. La señora presidenta y la consejera Estela Cero tienen que presentarse en la Fiscalía el 2 de julio, lo van a hacer. Y bueno, esa es nuestra democracia
Y nosotros, insisto, no vamos a ceder a presiones. No vamos a aferrarnos al cargo. Vamos a aferrarnos a cuidar la democracia, a hacer respetar la ley. Eso es todo. Muchísimas gracias, consejero Cabrera, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, por este diálogo sin duda muy interesante. El consejero José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral, en la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Un buen día, consejero Cabrera. Gracias, y el proceso electoral sigue avanzando, no se detiene. Muy amable. A usted, muchas gracias. Punto Noticias, un noticiero para usted.